Estimados, ¿qué tal? Hoy calcularemos el momento nominal de una sección rectangular de concreto armado considerando el acero a compresión. Vamos a trabajar con los diagramas que son bastante conocidos. En este caso son tres: los diagramas de deformaciones, los diagramas de esfuerzos y el diagrama de fuerzas. En el diagrama de deformaciones, recuerden que la parte superior del concreto, que va a estar a compresión, va a tener una deformación unitaria de 0.003, y en la parte inferior, que es la línea de ceros a tracción, va a tener una deformación unitaria ES que tiene que ser mayor que la deformación unitaria por fluencia. Eso lo vamos a ver en un momentito, no se preocupen. Y la deformación unitaria del acero a compresión lo vamos a denominar E'S, ¿correcto? Bien, recuerden que el valor de C es la profundidad del eje neutro, así que ese valor separa las fibras que se traccionan a las fibras que están a compresión. Podemos dejar ahí algunas descripciones de los términos que estamos usando para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bien, en el primer diagrama de deformaciones vamos a usar proporciones para relacionar estas deformaciones con sus profundidades. En este caso, por ejemplo, vamos a relacionar el SU, el E'S y el ES, como se muestra en la ecuación que hemos escrito, ¿correcto? Esto es muy importante porque lo vamos a usar luego para el diagrama de esfuerzos o una ecuación de esfuerzos. Entonces, yendo a los diagramas de esfuerzos, recuerden que estamos usando en los esfuerzos para el concreto el bloque equivalente de Whitney, ¿no? Que supone que o indica que el esfuerzo o los esfuerzos del concreto van a ser el 0.85 del F'C. Bien. Acá algo también pero muy importante, que es el esfuerzo de los aceros a tracción. El esfuerzo del acero a tracción es Fi, y el esfuerzo del acero a compresión vamos a llamarle F'S. Bien, algunas relaciones importantes acá, que el F'S es el módulo de elasticidad por la deformación unitaria de esa línea de acero a compresión, ¿correcto? Si vamos a los diagramas de fuerzas, la fuerza, recuerden, una fuerza es igual a esfuerzo por área, así que T'S vamos a llamarla la fuerza del acero a compresión, que es simplemente el área del acero a compresión, que es A'S por F'S, que es su esfuerzo. La compresión del concreto, recuerden que es un bloque, es el 85% del F'C por A, que es la profundidad del bloque equivalente de Whitney, B, que es el ancho de la viga, y Ts es As por Fy, ¿verdad? Vamos a usar equilibrio, las ecuaciones de equilibrio, una sumatoria de fuerzas igual a 0. Bien, con este equilibrio obtenemos una ecuación que me va a servir para el cálculo del valor de C, que es lo que realmente yo quiero calcular. C, o también puede ser A, porque están relacionados uno con otro, ¿correcto? Bien, vamos a llamarle a esta expresión la ecuación 1, y digamos que la incógnita ahí, o el problema, es el F'S, porque si ustedes se dan cuenta, el resto de valores son conocidos. A'S conocido, F'C conocido, B conocido, As conocido, Fy conocido. Vamos a ver algunas relaciones. En este caso vamos a ir a las proporciones, indicando que E'S tiene un cierto valor que le vamos a llamar ecuación 2. ¿Está bien? Y esta ecuación 2 la vamos a llevar al F'S. Bien, entonces F'S ya podríamos obtener un valor, una expresión que es mucho más amigable. Y esta expresión 3 la vamos a reemplazar en la ecuación 1. Ustedes se van a dar cuenta, no se preocupen, quizás es un poco tedioso por las expresiones que hay, pero en esta última expresión va a ser mucho mejor, ¿no? Por tanto, reemplazando tendríamos A'S por el módulo de elasticidad por 0.03 C menos D' sobre C, más, esto se mantiene constante, ¿no? 0.85 F'C por A por B igual a S por Fy. Y si ustedes se dan cuenta, ya todo está relacionado con respecto al término C, a la profundidad del eje neutro. Y es más, recordando que A es igual beta 1 por C, por lo tanto, reemplazando el valor de A, tendríamos toda la expresión en función de C. Por lo tanto, sería una expresión que yo puedo resolver para calcular el valor de C, que es lo que yo estoy ahora mismo necesitando para el cálculo de los demás términos. ¿Está bien? Por lo tanto, con esto ya puedo calcular el valor de C. Ahora, si queremos calcular el momento nominal, entonces vamos a tomar momentos con respecto al punto O, y teniendo en cuenta que el valor de la fuerza de compresión del concreto está pues a la mitad del valor de A, ¿no? A medios. Por lo tanto, podemos calcular esa distancia, y tomando momentos con respecto al punto O, tendríamos que T'S por A medios menos D' más
TS por D menos A medio. Y eso sería el momento nominal. Recuerden que T'S es A'S por F'S. Bueno, reemplazando estos valores podemos obtener directamente esta ecuación de momento nominal. Finalmente podemos obtener la expresión para el momento nominal de esta sección con acero en compresión. Recuerden que la parte superior es la que se comprime y la parte inferior es la que se tracciona. Vamos a un ejemplo aplicativo. Tenemos una viga de 40 por 70 con 2 aceros de 1 pulgada en la parte superior y 4 aceros de 1 pulgada en la parte inferior. F'C 280, etc. Bien, los valores lo pueden ver en pantalla. Primero lo que vamos a calcular es las áreas de los aceros, el A'S y luego el AS, ¿no? Lo que se comprime y luego lo que se tracciona. Bien, ahora recordar que para F'C 280 el valor de beta 1 es igual a 0.85. Eso lo hemos visto en un video anterior, así que voy a dejar por ahí el link para que lo puedan ver también. Y nada, simplemente reemplazamos en la última expresión. Recuerdan que habíamos calculado todo en función de C y listo, ¿no? Reemplazamos el A'S, reemplazamos el ES. En este caso estamos considerando el módulo de elasticidad igual 2.1 por 10 a la sexta. Hay algunos textos, por ejemplo, que usan 2 por 10 a la sexta, así que bueno, varía un poquito, pero no tanto tampoco. ¿Bien? Entonces, si nosotros reemplazamos todos estos valores que son conocidos en la expresión para el cálculo del valor de C, pues vamos a calcular el valor de C, ¿verdad? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en este caso yo voy a usar la HP Prime, que es la que uso comúnmente en mis cálculos y en los videos, así que vamos a usar la función solve. Bien, vamos a ingresar todos estos valores a la HP Prime, ¿bien? Y luego obtenemos la solución. Listo, ahora sí, resolviendo esta expresión y con la ayuda del HP Prime, podemos obtener un valor de 8.322 centímetros y por lo tanto también el valor de A. Recuerden que el valor de A es beta 1 por C, por lo tanto sería 0.85 por el valor de C, y esto nos resulta un valor de 7.075 centímetros. Ahora vamos a calcular el valor de F'S, que es el esfuerzo del acero de compresión, que tiene que ser menor que Fy. ¿Está bien? Esto es muy importante. Por lo tanto, recuerden que F'S es igual al módulo de elasticidad por el E'S. Simplemente hay que reemplazar valores. 2.1 por 10 a la sexta por 0.003 por 8.322 menos 6 sobre 8.322. Finalmente, con este cálculo obtenemos el valor del F'S, que es 1757.82 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Podemos observar que es menor que el Fy, que es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Por lo tanto, finalmente ya podemos calcular nuestro momento nominal de esa sección con acero a compresión. El momento nominal, con la expresión que antes habíamos calculado, simplemente hay que reemplazar estos valores y obtenemos este momento nominal. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si el F'S no fuera menor que el Fy? Bueno, eso lo podemos ver si gustan en otro video, aunque el cálculo es bastante sencillo. Finalmente el momento nominal es igual a 51.06 toneladas fuerza por metro.